Muy bien. Entonces, como le estaba diciendo, ¿no? Tenemos que hacer proyecciones, ¿no es cierto? Los estados financieros se pueden proyectar en el tiempo, todo se puede proyectar en el tiempo, ¿no es cierto? Ustedes llevan un curso de presupuestos o han llevado un curso de presupuestos, ¿no es cierto? Todo se presupuesta en el tiempo. Todo lo que nosotros presupuestamos, muchachos, al final lo convertimos en estados financieros, ¿no? Eso se llama estados financieros proyectados, ¿no? Entonces, al hacer los estados financieros proyectados, puedo determinar pues, mi ratio de cobertura, ¿no es cierto?, en esos 3 años, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Esos 3 años, sí. Bueno, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Siempre partiendo sobre esa base. O sea, nosotros, cuando trabajamos como empresa, vamos a estar en algún momento, vamos a tener la necesidad de hacernos préstamos financieros. Y por ende tenemos que proyectarnos también, pues, ¿no es cierto? Realizar esa cobertura, sacar esos ratios. Además, si se tiene una empresa en crecimiento o busca un préstamo para comprar un préstamo existente, el prestamista querrá ver los índices de cobertura de servicio de deuda de los últimos 3 años, ¿no es cierto? Por eso. De este modo, se basa únicamente en las proyecciones, ¿no es cierto? En las proyecciones. ¿Listo? Si yo tengo, por ejemplo, un plan de negocios. ¿Qué es un plan de negocios? A ver, Robinson, ¿qué es un plan de negocios? Robinson del Castillo. Buenas noches. Buenas noches, hijo mío. ¿Qué es un plan de negocios? Es la planeación estratégica que se da desde la idea. Ya está, un plan es una idea, ¿no es cierto? Bueno, Eh, ya está, muy bien. Casi que es un plan, tiene varios procesos que cumplir y tiene, o sea, es un plan que no va a hacer que el negocio caiga fácilmente. Un plan de negocio es una idea, básicamente, una idea de inversión, ¿no? Es una idea de inversión, ¿no es cierto? Que tiene diferentes etapas, ¿no es cierto, Robinson? Tiene diferentes etapas esa idea, el plan de negocios, ¿no? Por ejemplo, etapas que son los estudios, ¿no? Estudios de preinversión, estudios de inversión, ¿no es cierto? En los estudios de preinversión tenemos todavía otras etapas, etcétera, ¿no es cierto? Para ver si el negocio es rentable o no rentable, ¿no? Ese es un plan de negocio, similar a un proyecto, sino que el plan de negocios es un poco más pequeño que un proyecto de inversión, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos abrir un plan de negocios, una empresa nueva, ¿no? Hay diferentes tipos de inversión, ¿no? Diferentes tipos de inversión. Yo puedo invertir en una empresa nueva, ¿no es cierto? Un proyecto de reconversión, ¿no es cierto? Un proyecto de reconversión significa, por ejemplo, reconvertir a mi empresa, cambiarle de giro a mi empresa. Ese es otro plan de negocios, ¿no es cierto? Un plan de negocio o un proyecto de inversión, ¿no es cierto? Reconvertir, ¿no? Ese es otro tipo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos eso, todo implica inversión. Y de repente puede ser, cuando yo reconvierto un negocio, por ejemplo, ¿no es cierto? Cambio de giro al negocio. Cuando se cambia el giro al negocio, pues, por ejemplo, cuando mi giro de negocio no me está dando, pues no me está coberturando, ¿no? No me está dando utilidades, entonces cambio. Y al cambiar, tengo que hacer una reconversión por el negocio. Reconvertir, por ejemplo, todo lo que es mi maquinaria a mi nuevo giro, ¿no? A lo que me voy a dedicar, a la otra cosa en la cual me voy a dedicar. Y eso plantea ¿no? Un cierto capital de inversión que puede ser propio o puede ser de terceros, ¿no es cierto? El capital de inversión puede ser propio o puede ser de terceros. Entonces puedo necesitar, pero no solamente el capital propio, sino también el capital de terceros. Y cuando necesitamos el capital de terceros, hay el financiamiento, ¿no es cierto? Nos podemos financiar. Limpieza, parques, la cosa que quiero migrar, no quiero estar en un solo sitio. Y ahí voy a hacer mis prácticas. Ya está. Muy bien, entonces, eso, esa es una conversión, ¿no? Muy bien, entonces cuando nosotros pedimos al banco para hacer un proyecto de conversión, por ejemplo, ¿no es cierto? El banco también nos pide, pues, ¿cómo vamos a, tengo que estudiar ese proyecto, ¿no? Ese proyecto, ese plan de negocios, ¿no? Ese plan de negocios. Y lo tengo que, a ver, dame para ver cómo vas a recuperar tus deudas y ver tu capacidad de pago del capital que te estás prestando, ¿no? Para efectos de convertir ese negocio, ¿no es cierto? Reconvertirlo, ¿no? Por ejemplo.
Ujú. Muy bien. Vamos a la siguiente. Control G. Dos formas de calcular el ratio de cobertura de deuda, ¿no? Primero, resultado neto anual de explotación, que básicamente, pues, es la utilidad, ¿no? Más las amortizaciones y otros gastos no monetarios entre intereses y vencimientos corrientes de la deuda a corto plazo. A ver, la otra, beneficios antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones entre intereses más vencimientos corrientes de la deuda a largo plazo. Estas son las dos fórmulas que utilizamos, ¿no? Para efectos de determinar el ratio de cobertura de deuda, ¿no? Son los dos ratios. ¿Listo? Esos son los dos ratios que vamos a usar. Vamos a usar, ¿listo? Vamos a ponerle control G. Resultado neto antes de la explotación, más es la utilidad, más este resultado neto anual de explotación representa la utilidad, más las amortizaciones y otros gastos no monetarios, entre intereses más vencimientos corrientes, no todo eso, entre intereses más vencimientos corrientes de la deuda a largo plazo. O la otra, beneficios antes de intereses e impuestos, depreciaciones y amortizaciones, e intereses más vencimientos corrientes de la deuda a largo plazo. Muy bien, esos son los ratios, ¿no? Son los ratios. Muy bien, a ver. La siguiente, controlar el índice de cobertura del servicio de deuda. Vamos a leer esto. Dice, está claro que mantener un buen ratio de cobertura del servicio de deuda es importante, tanto si solicita un préstamo como si no. Un ratio no solamente afectará su capacidad para obtener financiación en el futuro, sino que también puede determinar si el prestamista cancela su préstamo antes de tiempo. ¿Listo? Su ratio de cobertura del servicio de la deuda irá más allá de la solicitud de un préstamo empresarial, dependiendo de su contrato de préstamo. Tendrá que mantener un ratio de cobertura del servicio de deuda adecuado mientras este esté en proceso de pagar su préstamo. Para asegurarse de que se ajuste a los términos del contrato del préstamo, nos indica, los prestamistas suelen exigirle que mida su ratio de cobertura del servicio de deuda, ¿no es cierto? Cada año, normalmente, poco después del cierre del ejercicio fiscal de una empresa, para asegurarse de que su ratio de cobertura del servicio de deuda no disminuya, lo que llevará a incumplir de acuerdo el acuerdo del préstamo. Deberá controlarlo con más frecuencia, por ejemplo, trimestralmente o incluso mensualmente, para mantener el ratio necesario. Asegurarse de que entiendes exactamente cómo calcula tu prestamista el ratio de cobertura del servicio de deuda, para asegurarse de que estás utilizando la misma medida. Puedes encontrar muchas calculadoras gratuitas de ratio de cobertura en el servicio de deuda en Internet. Sin embargo, si la calculadora no utiliza los mismos parámetros que tu prestamista, no obtendrás un ratio correcto. Bueno, es lo que nos indica, ¿no? Ahora lo vamos a analizar. Acá nos dice, está claro que mantener un ratio de cobertura de servicio de deuda es importante, tanto si solicita un préstamo, ¿no es cierto?, como no. Un ratio no solamente afectará la capacidad para obtener financiamiento en el futuro, sino que también puede determinar si el prestamista cancela su préstamo antes de tiempo. ¿Cómo así? A ver, miren esto. El ratio de cobertura de deuda es importante si me hago un préstamo o no me hago un préstamo. Igualito es el ratio de cobertura, es importante. ¿Por qué? Porque me mide cómo pago pues, mis deudas, ¿no? A ver, a veces, ¿no es cierto?, el ratio de cobertura me indica que yo puedo pagar un préstamo antes de tiempo. ¿Por qué? Cuando tengo un ratio mucho mayor a 1, ¿no es cierto? 1.5, 2, cuando me sale 2, 3, 4, significa que yo puedo amortizar, por ejemplo, puedo ir amortizando el capital de la deuda, ¿no es cierto? Tengo la capacidad de amortización de capital, ¿no? Y ahí me determina que yo tengo esa capacidad, por ejemplo, para ir disminuyendo mi deuda, ¿no? En el tiempo, cuando mi ratio es mayor a 1, ¿no? Su ratio de cobertura del servicio de la deuda irá más allá de lo que ha solicitado su préstamo empresarial. Si se mira más allá, ¿no? Dependiendo del contrato de préstamo, tendrá que mantener un ratio de cobertura del servicio de la deuda adecuado mientras esté en proceso de pagar el préstamo. Nosotros, por ejemplo, ¿no es cierto? A veces hay instituciones financieras
que nos ponen un prerequisito para darnos un préstamo financiero, ¿no? Por ejemplo, nos indican lo siguiente: oye, un momentito, yo te voy a dar el préstamo, pero tú me tienes que garantizar, ¿no? En la medida de lo posible, de que tú me puedas coberturar la deuda, ¿correcto? Y tienes que ir trabajando, ¿no? Bajo esa forma. ¿Cómo yo trabajo bajo esa forma? A través de mediciones, no sé, constantes, mediciones en el tiempo de los ratios de cobertura, ¿no? Sabiendo que ese ratio de cobertura, ¿no?, me va a determinar la capacidad que yo tengo de pagar mi deuda, ¿no es cierto? Muy bien. Para asegurarse de que se ajuste a los términos de su contrato de préstamo, los prestamistas suelen exigir que mida su ratio de cobertura y servicio de deuda cada año, ¿no es cierto? ¿Listo? Para asegurarse, ¿no es cierto? Y los prestamistas del préstamo que están otorgando, los prestamistas nos pueden decir que nosotros midamos nuestra ratio de cobertura cada año. Cuando nosotros nos hacemos un préstamo, entonces nos dicen, te voy a ir evaluando, ¿no? En el tiempo, de acuerdo, pues, por ejemplo, al tipo de préstamos que hayamos solicitado, ¿no? Entonces, en el tiempo, ¿no es cierto?, mi ratio de cobertura tiene que ser constante. Ellos también básicamente me obligan a medir los prestamistas, ¿no es cierto?, en nuestro caso, las instituciones financieras, para efectos de asegurarse del pago, ¿no? De que nosotros podamos coberturar esa deuda que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, a corto plazo o a largo plazo. Para asegurarse que el ratio de cobertura de servicio de deuda no disminuya, lo que se le llevará. ¿Para qué nos hacen medir estos ratios de cobertura cada año? Para asegurarse que nuestro ratio de deuda no disminuya, ¿no es cierto? No disminuye. Lo que llevaría, si es que disminuyera, ¿no es cierto?, ese ratio de cobertura, implicaría, ¿no es cierto?, que el acuerdo del préstamo debería controlarlo con más frecuencia, ¿no? A incumplir el acuerdo del préstamo. Si yo no puedo, ¿no es cierto?, si mi ratio es negativo, estoy incumpliendo el acuerdo del préstamo. ¿Por qué? Porque me estoy comprometiendo, me estoy prestando dinero, nos estamos prestando dinero, ¿no es cierto? ¿Ya? Nos están prestando dinero con la condición que yo pueda cubrir esa deuda. Entonces, es un acuerdo que tengo. Si yo no puedo cubrir esa deuda, estoy incumpliendo, pues, ¿no es cierto?, el acuerdo del préstamo. Entonces, por eso nos controlan, ¿de acuerdo? ¿Debería controlarse con más frecuencia? Sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, trimestral, mensual, no necesariamente anualmente, ¿listo? No necesariamente anualmente. Los ratios de cobertura no necesariamente tienen que ser en el año, ¿no? Entre menos tiempo, ¿no es cierto?, se controle, más eficaz nos resulta el análisis de este ratio de cobertura. ¿Por qué? Porque nos da menos, ¿no es cierto?, nos da menos tiempo para poder, si mi ratio de cobertura, ¿no es cierto?, está reduciéndose y está implicando que ya no sea uno, que esté bajando menos de uno, ¿no es cierto?, tomar las medidas, pues, del caso para poder subir ese ratio a más uno, ¿no es cierto?, mayor a uno, ¿de acuerdo? Asegurarse de que entiendes exactamente cómo se calcula miren, cada prestamista, acá, cada prestamista tiene su forma de calcular el ratio de cobertura, ¿no? ¿Cómo calcula tu prestamista? A ver, ¿cómo calcula tu prestamista el ratio de cobertura de servicio de la deuda? Cada uno tiene, pues, su fórmula, cada institución tiene su fórmula. Por ejemplo, ¿no es cierto?, no es la misma fórmula de cobertura, de ratio de cobertura que tiene el BCP a la que tiene el Banco Continental o Interbank, ¿no? Son distintos. Para asegurarse que este último esté utilizando la misma medida. Entonces tenemos que consultar con el banco en el cual trabajamos o las instituciones con las cuales trabajamos normalmente para efectos de préstamos, qué tipo de ratio de cobertura está utilizando. Y de acuerdo a ese ratio de cobertura que está utilizando, ¿no es cierto?, podemos determinar, ¿no es cierto?, de esa misma forma. O sea, lo podemos aplicar de esa misma forma para ir a la par con estas instituciones financieras, ¿no? Puedes encontrar muchos ratios de cobertura y saldo de deuda en la máquina a través de Internet, ¿no? Sí, pero nadie te garantiza qué es lo que utilizan, que esos ratios que tú encuentres en Internet
son los que utilizan pues las entidades financieras con las cuales nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener muy presente eso. ¿Listo? Vamos a ponerle en control G. Nos vamos acá a la 16. Análisis económico y financiero. Vamos a leer, ¿verdad? El análisis económico y financiero es la aplicación de un conjunto de técnicas las cuales permiten determinar la capacidad que posee una entidad para producir beneficios y cumplir apropiadamente las obligaciones que tienen con terceros, valorar su posibilidad futura y posteriormente, establece la toma de decisiones acertadas. De esta forma, reconducir y optimizar los recursos con los que cuenta la entidad, con la finalidad de crear valor y así permanecer en el mercado. Como mencionan los autores, ¿no? Noriega, Medina, Hernández, Comas y Medina en el 2017, en su estudio afirma que el análisis económico-financiero facilita la evaluación de la posición económica de una entidad, puesto que permite a la organización determinar la suficiencia para generar beneficios, ya sea mediante la medición del reconocimiento de sus activos, asimismo realizar un estudio a las cuentas de los estados contables permite analizar el comportamiento financiero de la entidad, ya que determina la capacidad que tiene para atender sus pasivos y obligaciones financieras en cualquier periodo. Entonces, miren, vamos a ver. El análisis económico financiero es la aplicación de un conjunto de técnicas, es cierto. ¿No es cierto? Las técnicas que utilizamos, por ejemplo, ya hemos hecho, ¿no es cierto? El análisis porcentual, variación absoluta, variación relativa, son técnicas de analizar, ¿no? Analizamos la información económica y financiera de esos estados. El estado económico, que es el estado de resultados, y el estado financiero, que es el estado de balance general o estado de situación financiera, ¿no? Aplicamos diferentes técnicas, ¿no? El método porcentual, el método de ratios, etc. Los cuales permiten determinar la capacidad que la empresa tiene para producir beneficios. Los ratios me entregan eso, ¿no? La información me miden la capacidad que tiene la empresa para la obtención de beneficios y cumplir apropiadamente, ¿no es cierto?, con esos beneficios, con esas utilidades que nos botan, ¿no es cierto?, nos da la empresa, cumplir pues nuestras obligaciones, ¿no es cierto?, las obligaciones que tenemos con terceros, ¿no? Todas las obligaciones que tenemos con terceros, ¿no es cierto?, significa, por ejemplo, terceros son los que están fuera de la empresa, ¿no es cierto? Y valorar la posibilidad futura y posteriormente establece la toma, valorar su posibilidad futura, su proyección futura como empresa, ¿no es cierto? Eso representa. Cuando nos dice valorar su posibilidad futura significa ver cómo va creciendo la empresa y cuál es su proyección a futuro, ¿no es cierto? Y posteriormente se establece la toma de decisiones acertadas, ¿no? Los ratios nos ayudan a tomar decisiones acertadas, ¿no? ¿Cómo así? Si, por ejemplo, yo veo que a través de los ratios, ¿no es cierto?, no tengo no nos está votando un buen resultado, entonces ahí tomo las decisiones necesarias como para poder cambiar, ¿no es cierto?, redirigir las operaciones para que nos siga votando utilidades. De esta forma, ¿no es cierto?, podemos reconducir y optimizar nuestros recursos, ¿no es cierto?, con la finalidad de crear, a ver, de esta forma, podemos reconducir y optimizar los recursos con los que cuenta la entidad, con la finalidad de crear valor y así permanecer en el mercado, ¿no? La intención de toda empresa, muchachos, es esto, ¿no? Es generar utilidades, pero permaneciendo en el mercado. Si una empresa no permanece en el mercado, pues es muy difícil, ¿no es cierto? Es muy difícil, es en extremo difícil, ¿no es cierto?, que genere utilidades, ¿no? ¿Listo? Entonces la permanencia en el mercado es importante, ¿no es cierto? Si yo permanezco en el mercado significa que sigo vigente, ¿no es cierto? Que sigo vigente en el mismo, que sigo teniendo clientes en el mercado, sigo teniendo clientes, ¿no es cierto?, clientes consumidores, ¿no es cierto? Entonces tengo que tener presencia en el mercado. Muy bien. A ver, este es lo mismo que afirman, por ejemplo, estos autores, ¿no es cierto? Noriega, Medina
en el 2017, ¿no? En su estudio afirman que el análisis económico y financiero facilita la evaluación posición económica de una entidad. De hecho, ¿no? Facilitan el estudio de la posición económica de una entidad frente a otras, muchachos, ¿no es cierto? Acordarse que los ratios me pueden dar la opción de comparabilidad, ¿no? Cómo yo estoy marchando como empresa frente a otras empresas del mismo rango, del mismo giro, ¿no es cierto? Eso nos da los ratios. Dice, puesto que permite organizar y determinar suficiente, ¿no? Determinar la suficiencia para generar beneficios. Listo. Nos permite a la organización, ¿no? Permite a la organización, a la empresa, determinar la suficiencia para generar beneficios, ¿cierto? Nos ayuda, pues, ¿no es cierto?, a rectificarnos si es que estamos yendo mal. Ya sea mediante medición de rendimientos de activos, ¿no es cierto?, ya sea mediante la rendición de rendimientos de activos fijos, cuando me están rentando los activos fijos. Acordarse, ¿no es cierto?, que nosotros, por ejemplo, todos los activos que posee la empresa, ¿no es cierto?, tienden a darnos rendimiento, ¿listo? Nos dan utilidades. Una máquina que nosotros nos compramos, ¿no es cierto?, una maquinaria para producción, ¿no es cierto?, nos tiene que resultar rentable. Toda inversión que haga la empresa tiene que ser rentable, ¿no? Entonces, ¿podemos medir la rentabilidad de todos los activos que nosotros compramos o adquirimos? Sí, sí se puede. Asimismo, y eso nos bota pues los ratios, ¿no es cierto? Asimismo, realizar un estudio de las cuentas de los estados contables, ¿no? Realizamos un estudio de las cuentas de los estados contables que permite analizar el comportamiento financiero de la entidad, ¿no? Los ratios, cuando aplicamos los ratios financieros, ¿no es cierto?, a través de estos ratios financieros hacemos un análisis económico-financiero sobre todas las cuentas que tienen, ¿no es cierto?, las cuentas contables que están, ¿no es cierto?, que están dentro de esos estados, esos resúmenes, ¿no es cierto?, que son el balance general y estos resultados, ¿no es cierto?, analizamos lo que está pasando en la empresa, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Determina la capacidad que tiene de atender los pasivos, ¿no es cierto? Determina la capacidad que tiene de atender los pasivos y obligaciones financieras en cualquier periodo, ¿no? Nuestra capacidad de pago se refiere, ¿no es cierto? Los rendimientos que nosotros tenemos, que nos dan pues esa utilidad, nos ayudan, ¿no es cierto?, a pagar nuestras deudas que tenemos en el pasivo, ¿no? Todo eso es parte del análisis económico financiero. Muy bien, pasamos a la siguiente. A ver. 17. Objetivos de análisis económico, del análisis económico y financiero. El empleo del análisis económico y financiero en cualquier entidad tiene los siguientes objetivos, ¿no? El primero, valorar la evolución económica de la empresa. Ese es el objetivo, ¿no?, del análisis económico y financiero de una empresa. Valorar la evolución económica. Evaluar la evolución económica. Primero, valorar, ¿no? Darle un monto monetario. Esa es valoración, ¿no es cierto? Después viene la evaluación, ¿no es cierto? Cuán rentables son, por ejemplo, nuestras inversiones, ¿no? Conocer las causas de los cambios en los estados contables. ¿Por qué cambian, no es cierto?, nuestros estados contables? ¿Por qué, por ejemplo, en un estado contable yo puedo tener en un periodo, digamos, a ver, el periodo anterior, 2021, menos existencias, ¿no es cierto?, y ahora tengo más existencias? Entonces, ese cambio, ¿por qué se ha dado, no? ¿Se da cuenta? Son cambios en el estado contable. Puedo tener, por ejemplo, menos activos en un año y más activos en el otro. ¿Por qué se ha dado, no? Son cambios en el estado contable. O al revés, pues, ¿no? A ver, puedo tener menos existencias en un año a comparación del otro, ¿no? O sea, este año 2022, puedo tener menos existencias que el año pasado. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿No es cierto? Y son los cambios en los estados contables, por ejemplo, ¿no? Permite la adecuada toma de decisiones posterior, ¿no? O sea, al poder analizar, ¿no es cierto?, ¿no?, me permite tomar decisiones, ¿no? Si nosotros analizamos el aspecto económico y financiero de la empresa y las variaciones que han existentes, ¿no es cierto?, que se han dado producto de ese análisis económico y financiero, puedo tomar pues decisiones, ¿no es cierto?, para posterior
¿no es cierto? Hacemos un cierre acá, ¿no es cierto? Nos da resultados. Entonces, ahora, medimos los ratios, leemos lo que nos está indicando. Entonces, hay que hacer mejoras, las vamos a hacer mejoras desde ahora para adelante. Eso significa decisiones a posterior, ¿no? Entonces, de lo anterior se resalta la importancia para desarrollar una evaluación financiera en cualquier empresa, compañía es una empresa, con el fin de obtener y generar valor, pero también este análisis es un recurso importante ya que posteriormente permite tomar decisiones oportunas, ¿de acuerdo? Normalmente los ratios, muchachos, ¿no es cierto?, nos permiten eso, tomar decisiones oportunas, a futuro, ¿de acuerdo? A futuro, a futuro. Vamos a poner un control. A ver, vamos a la siguiente. Importancia del análisis económico financiero. En la actualidad se observan desafíos en el funcionamiento y actividades de las compañías, que son las empresas, principalmente en la administración y la gestión de sus recursos financieros. Por ello, la aplicación del análisis financiero es de suma importancia, puesto ayuda a las organizaciones a informarse adecuadamente sobre la situación financiera, lo cual permite tomar decisiones oportunas. Esa es pues la finalidad, la importancia y la finalidad, ¿no? Acá, mira, acá está enmarcada, ¿no? La aplicación del análisis financiero es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tomar decisiones. Por eso hacemos análisis de estados financieros, para tomar decisiones, ¿no? El análisis económico financiero en la gestión financiera de una empresa es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tomar decisiones eficientes y oportunas. Muy bien, ahí está. Vamos a ver. 19. Método de índices para el análisis económico financiero. Tenemos el análisis del porcentaje horizontal, ¿no? Es un procedimiento de comparación de los estados contables. Este método se aplica con el objeto de conocer los cambios porcentuales de las cuentas registradas, tanto en el balance general como en el estado de resultados de 2 años comparativos, lo cual permite analizar el crecimiento o disminución de los gastos, ingresos, activos, pasivos y el capital de la empresa que se va a estudiar, ¿no? Es lo que hemos aplicado, muchachos, en el método porcentual, ¿no? ¿Se acuerdan? El método porcentual. Base 100, activos base 100 y vamos sacando, ¿no? Vamos sacando el porcentaje. Ese es el análisis porcentual, lo que hemos hecho. Y el análisis vertical nos indica que es el porcentaje vertical, es un método de vital importancia ya que permite a la unidad distribuir adecuadamente sus activos, teniendo en cuenta que los requerimientos financieros y operativos de este análisis estático tienen como finalidad determinar la presentación de cada cuenta del activo dentro del activo total, que también lo hemos hecho, ¿no es cierto? Cuando hemos hecho el análisis tanto porcentual, ¿se acuerdan cuando hicimos el análisis porcentual, ¿no es cierto? Y el análisis, por ejemplo, de la solvencia, ¿no es cierto? Perdón. A ver, la variación absoluta y la variación relativa, ¿no? Ahí hemos estado aplicando esto. Muy bien, muchachos. A ver, control G. Muy bien, ya hemos terminado la parte teórica. La próxima clase vamos a hacer la parte práctica de estos puntos, ¿no? El tema 5 y el tema 6. Entonces, a ver, ¿cuál es su trabajo? ¿Qué van a hacer? Van a estudiar, ¿no? Muy bien, apenas sus videos se los voy a mandar, pero vamos a mandar esto también, ¿eh? Vamos a, nuevamente, les voy a mandar eso a WhatsApp el tema 6, ¿no? A ver, ahí nomás me van a decir si ha llegado o no ha llegado, ¿ah? A ver. A ver, no. A ver, clase 2022, semestre 2, gestión financiera. A ver, tema 6, cobertura, ¿no? Ya hemos terminado tema 6, cobertura. ¿Llegó? ¿Ha llegado o no ha llegado? No ha llegado, ya está por llegar. Ya está, ¿llegó o no llegó? Sí llegó, profesor. Muy bien, muchachos. Entonces, la siguiente se me preparan, ¿ah? Ya. Empezamos con la parte práctica. Todo lo que hemos leído lo vamos a aplicar. ¿Listo? Todo lo que hemos mencionado lo vamos a aplicar. Muy bien, cuídense. Nos vemos el día jueves, ¿no? Muy bien. Hasta luego, muchachos.